Maestro Jesús García López, en representación de Ulises. Ujú. Luego tenemos a la cónsul honoraria de Alemania, Cristina Rodríguez. Ujú. Hay una alumna presidenta del capítulo universitario de Coparmex. Ella estudia en la UNSA. Del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, sección Chihuahua, Faúl Farad Piñón, secretario de vinculación del colegio. También dijo su título. Rector de la UVM, doctor Héctor Illescas. Villescas. Illescas. Villescas, ¿cómo bueno? No, me dijo que él me lo deletró. Illescas. Me dijo y latina WLES. Illescas. Déjame ver cuáles tenemos acá. Mira, ven tantito. Para no repetirlos. Para no repetirlos, porque aquí tengo yo algunos. Están todos los que se tomaron ya la foto.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos esta tarde a este seminario que vamos a llevar a cabo. Gracias por aceptar la invitación y por acudir aquí con nosotros. Qué gusto verlos en este espacio lleno de personas que creen en el futuro de la educación. Sean todos y todos al Seminario de Educación. Al Seminario de la Educación ya no funciona. Hoy nos acompañan estudiantes, docentes, rectores, empresarios, representantes de cámaras empresariales, colegios de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y personas que comparten una misma convicción en la educación superior, que necesitan dialogar con los desafíos del presente y de lo que es el futuro. Gracias por aceptar esta invitación. Más por asistir a este seminario que hoy forma parte de una conversación que busca reunir distintas voces, experiencias, lo que son perspectivas para reflexionar, cuestionar y construir nuevas ideas sobre la educación y en nuestro estado, en nuestro país, que bien lo necesita. Esperemos que disfruten de este espacio, que encuentra nuevas ideas, genera conexiones valiosas, sobre todo que salgan con más preguntas que respuestas, porque es ahí donde comienza la verdadera transformación. Sean todos bienvenidos y un fuerte aplauso para todos ustedes que están aquí esta tarde. Y para dar inicio, a continuación queremos agradecer a la institución que el día de hoy nos abre las puertas, que creyó en este espacio de diálogo, que hoy nos abre aquí sus puertas, la casa de FECHAC, por contar, claro, con todos ustedes aquí. Y le pido por favor a David Almeida que pase a dirigirnos unas palabras y nos dé la bienvenida aquí a su casa, él acompañándonos esta tarde. Gracias, David. Muchas gracias a ti, Jimmy. Gusto saludar. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por estar acá. Esta es una casa que tenemos siempre para todos los preocupados por mejorar la educación. Por supuesto que nos encanta que las universidades estén aquí, pero por supuesto también, bueno, pues aquí de Desarrollo Económico, presidente Jorge Cruz, que nos hará aquí las veces de moderador. Decirles que desde la Fundación del Empresariado Chihuahuense estamos muy contentos de que podamos seguir abonando a la educación. Si no lo saben, aquí apoyamos programas educativos, impulsamos trabajo con las escuelas y nos encanta ser parte de esta conversación, recibirlos para buscar espacios que generen los cambios que necesitamos en la educación, para buscar que los niños, los jóvenes estén mejor preparados para el futuro. Decirles con eso que estamos interesados en seguir colaborando desde este modelo de corresponsabilidad que hemos venido fortaleciendo con la academia, con las autoridades, con el empresariado, por supuesto, con las organizaciones de la sociedad civil y bueno, con todas las comunidades. Sabemos que la educación es el camino y que a partir de aquí vendrán muchas cosas buenas. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, David. Y antes de continuar, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones que hicieron posible este encuentro. Este seminario nació por la convicción de que los grandes desafíos de la educación superior solo puedan enfrentarse cuando universidades, empresas, organizaciones, organismos de la sociedad civil, sector productivo, deciden dialogar para construirlo. Agradecemos profundamente a FECHAC, por supuesto, por abrirnos las puertas de su casa, a Canaco Chihuahua, Coparmex Chihuahua, Corazón del Norte Podcast, capítulos universitarios del Colegio de Ingenieros Industriales de Chihuahua, al Colegio de Doctores de Ciencias Ariel, así como a las universidades que aceptaron esta invitación al diálogo: Universidad de Chihuahua, Universidad Regional del Norte, Universidad La Salle Chihuahua, Universidad Tecmilenio, Universidad del Valle de México. Gracias también a las autoridades, empresarios, docentes, estudiantes, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil que esta tarde nos acompañan. Su presencia demuestra que el futuro de la educación no solo se construye desde una sola institución, sino mediante la colaboración del diálogo y una visión compartida. Un fuerte aplauso para todos quienes hicieron posible este seminario.
Y a continuación queremos compartirles brevemente la dinámica que tendrá este seminario esta tarde. El diálogo será conducido por nuestro moderador Jorge Cruz Camberos. ¿Dónde estás, Jorge? Un fuerte aplauso, gracias por estar aquí. Que nos acompaña en este panel a través de 4 módulos de conversación. Cada módulo nos permitirá abordar distintos aspectos de la educación superior, sus retos actuales, su vínculo con los estudiantes, su relación con los sectores productivos y la oportunidad que tenemos hacia el futuro. Posteriormente, pasaremos a una sección de preguntas y respuestas. Durante las semanas previas a este seminario se recibieron inquietudes mediante un QR, los cuales fueron revisados, analizados por el Colegio de Doctores de Ciencia Ariel, y a partir de este análisis se presentarán 2 preguntas pertinentes para nuestro panel. Después abriremos un espacio para recibir 2 preguntas del público que está aquí presente, con el propósito de escuchar también las voces que hoy nos acompañan en esta sala. Más adelante contaremos con la participación de Jania Patricia Tarango Dueñas, presidenta de capítulos universitarios de Coparmex, quien ha sido una participante activa en la construcción de este seminario y nos compartirá lo que es una mirada muy valiosa desde la perspectiva de lo que es el estudiante actualmente. Finalmente, queremos compartirles que este diálogo no termina el día de hoy. En estos próximos días, el Colegio de Doctores de Ciencias Ariel elaborará un documento de conclusión como resultado de este seminario, con el objetivo de dejar constancia de las ideas, reflexiones y propuestas que aquí se generen esta tarde. Con esta dinámica buscaremos que este encuentro no sea solo un evento, sino el inicio de una conversación más amplia, participativa y con un impacto por la educación superior en Chihuahua. Así es que damos inicio con este panel, para lo cual les solicito a los participantes de esta tarde, los voy a ir mencionando y pasen aquí a ocupar sus lugares. Se encuentra el licenciado Carlos González Montijo de la Universidad Regional del Norte. Con una amplia trayectoria en educación superior en Chihuahua, ha impulsado el fortalecimiento institucional de la Universidad Regional del Norte, promoviendo una formación humanista integral y comprometida con el desarrollo de la sociedad. Doctor Mario Alberto Salcedo Rodríguez, rector de la Universidad de Chihuahua, doctor investigador y rector de la Universidad de Chihuahua. Ha impulsado proyectos de innovación, educación e inteligencia artificial aplicada al aprendizaje de nuevos modelos pedagógicos orientados al desarrollo del talento humano y de la transformación de la educación superior. También está con nosotros el maestro Alejandro García Vargas, vicerrector académico de la Universidad La Salle, especialista en gestión académica y formación universitaria. Ha contribuido al fortalecimiento de los procesos educativos, a la consolidación de un modelo centrado en la formación de la persona. Maestro Homero Gutiérrez Bustillos, director del Campus Chihuahua del Tec Millennium, con experiencia e innovación educativa y desarrollo organizacional, impulsando modelos educativos enfocados en el propósito, aprendizaje por competencias, el bienestar integral y la preparación del estudiante para los retos del futuro. Doctor Héctor Illescas Trejo, él es rector de la UVM Campus Chihuahua. Con una sólida trayectoria en dirección académica y gestión universitaria, promoviendo la educación vinculada a la innovación, la empleabilidad y el desarrollo profesional. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Y para concluir, nos acompaña, pues por supuesto, el maestro Jorge Cruz Camberos, líder de opinión, promotor del diálogo social y Corazón del Norte podcast. Su trayectoria es una vinculación entre sociedad y sector empresarial y educación. Lo convierte en una persona ideal para moderar esta conversación que hoy nos reúne a instituciones comprometidas con el futuro de la educación superior. Fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Y pues adelante, le cedo el micrófono a Jorge.
Antes de iniciar, gracias David por abrirnos la puerta, gracias Mario por invitarme. Pero si antes de iniciar, me gustaría, van a ser 4 módulos. La idea es que duremos 1h20, ahora se pone muy bueno, 1h40, ser breves, concisos, a la cabeza. Si alguien está viendo el fútbol, no se vale gritar gol, sé que sale en tiempo extra, entonces nomás así para poder ir grabando, para disfrutar ahorita y llegar a la casa. Sí quiero que esto lo veamos desde una perspectiva de desarrollo económico ligado al desarrollo social. Y importante decir que hoy por hoy, cuando uno va a las colonias, a mí me toca trabajar mucho con emprendedores, que entiendo que el emprendedor, aunque sea de Punto Oriente, de Riviera de Sacramento, ya venció una barrera muy importante que es pensar yo sí puedo. Ese es el gran reto que tenemos, sobre todo las colonias más marginales, que la gente no tiene esperanza de poder acceder a algo que puede lograr algo mayor, y sobre todo esto medirlo en el tema de movilidad social. O sea, en realidad el poder medir que sus hijos o que nuestros hijos puedan tener mejor nivel de vida que el que nosotros recibimos de nuestros padres. Y pues uno trae todos estos temas de desarrollo económico, que los clústeres, que el sector aeroespacial, que la automotriz, y cuando llegas a la colonia, pues te das cuenta que te preguntan, ¿y esto cómo me lo como? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo le hago para poder mejorar la calidad de vida de mis hijos? Yo la realidad es que solo veo 2 caminos y todo recae al talento, ¿sí? Uno es entender que vivimos en una ciudad industrial, 40% de nuestro PIB depende de una industria que ya no es la maquila de los 70s, es una maquila o una industria de manufactura avanzada que ha sido resiliente, que en realidad está dando la mayor oportunidad de movimiento social que ofrece en esta ciudad, pero entender que se requieren 2 cosas: traer una base, una carrera técnica y saber hablar inglés. Si uno no sabe hablar inglés, se va a quedar atorado también ahí en el sector industrial. Y el otro camino es el del emprendimiento. Y para eso también necesitamos otro tipo de educación. Decirlo, hoy por hoy la ciudad de Chihuahua para el 2030 estaban anunciados 73,000 nuevos empleos en el sector industrial, con las naves industriales que se están construyendo en este momento, sin saber si vamos a tener tratado de libre comercio o no. El reto es de dónde vamos a sacar 73,000 personas para el 2030, cuando hoy por hoy el chihuahuense ya no quiere tener hijos, sobre todo clase media, entendiendo que el 66% de la gente que vive en esta ciudad es considerado de clase media hacia arriba, ¿sí? Hoy por hoy crecemos básicamente nuestra población gracias a gente que migra del mismo estado, y hoy por hoy empieza a migrar gente ya del Bajío, Centroamérica y de otras partes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para retener el talento, a atraer talento y el rol pues, que conlleva de cierta manera las universidades? Entonces, dicho esto, vamos iniciando con el módulo 1, que es la universidad sigue preparando a ciudadanos para el mundo real. Vamos a tratar temas de empleabilidad real, competencias profesionales actuales y la brecha que hay entre universidades y mercado laboral. La pregunta detonadora: ¿la universidad sigue preparando estudiantes para el mundo real? Iniciamos con la primera pregunta: ¿qué competencias ya no son suficientes? No sé quién le gustaría iniciar. Sí, buenas tardes a todos, qué gusto estar con gente del sector académico, del sector educativo, y que pues hoy nos hayan convocado a este seminario. Creo que empezando por ahí, por el tema de la educación que ya no funciona. Yo creo que toda la educación funciona, toda la educación, si la educación no hubiera funcionado, no estaríamos nosotros aquí, ¿verdad? Ahorita. Hay teorías pedagógicas que incluso se siguen ahorita aplicando, actualmente se siguen aplicando muchas teorías pedagógicas, pero ya concretamente, pues yo soy de la idea de que toda la educación funciona, una menor grado y otra de manera más diferente, sí, más de vanguardia. Pero en relación a la pregunta actual de que qué competencias ya no son suficientes, yo creo que una de las competencias que tienen ahorita los jóvenes son todos esos programas que ya son obsoletos. Son obsoletos muchos programas
académicos que ya son obsoletos, que se volvieron obsoletos, son competencias que en su momento tenían los estudiantes. La otra es la memorización, también creo que ya es otra competencia que ya no va a tener aplicación real de acuerdo con los nuevos modelos académicos. Creo que eso sería mi participación. Bueno, yo lo que pienso, incluyéndome directamente a lo que viene siendo las competencias que ya no puede estar el tiempo, es de que el mundo está avanzando de una manera tan rápida en la educación. Tenemos que avanzar de la misma manera. Ahorita todo lo que estamos viviendo en la industria, como la inteligencia artificial, todas las estandarizaciones que estamos viendo en los productos, nos está llevando a tener nuevos retos en la educación. Entonces, como decía el maestro González, es de que la memorización ya no es una parte fundamental de la educación, porque ya tenemos un dispositivo que todo el contenido nos lo da en cualquier momento. Ahorita ya no es cómo vamos a aprender el muchacho, sino cómo vamos a enseñar. Cómo enseñar en el contexto del joven, ¿verdad? Pero también hacerlo llevar al contexto de nuestra ciudad. Entonces yo creo que ahorita la memorización es una parte de que se está quedando atrás y que tenemos que hacer muchachos que se puedan tener un reto ante las situaciones de conflicto o de situaciones de poder mejorar los espacios de contexto donde se estén. Esas son las verdaderas habilidades que tenemos que hacer con los muchachos. A ver, ya me invitaron, ahora se aguantan. A ver, honestamente hoy hablamos de 13.500 nuevos empleos. Estamos viendo que únicamente 4.500 de los chavos, ahorita están creando alrededor de 13.500 personas al año, de las cuales únicamente 4.500 están estudiando realmente cosas donde van a encontrar un empleo de inmediato. El resto van a batallar para encontrar un empleo, eso dicho al día de hoy. Entonces, o se vuelven emprendedores o es donde vamos a terminar teniendo estudiantes con maestría de choferes de Uber. Me gustaría saber qué está haciendo el TecMilenio y cómo ve este tema. Bueno, de entrada, la educación lo puede todo. Y la educación, si hablamos de la que no funciona, yo creo que más bien es la que tiene que evolucionar. Porque estamos en tiempos distintos, pero no solamente creo que tenemos que hablar de inteligencia artificial. Uno de los retos que tenemos es tener una educación con propósito, donde sigamos pensando los formadores en personas con propósito, que tengan claridad de rumbo y para qué existimos. Eso creo que va muy de la mano con Rechac, porque nos hemos volcado mucho a hablar del desarrollo de competencias técnicas, pero la educación tiene que ser integral. Y lo que no funciona es trabajar de manera aislada en las universidades, sin trabajar con los bachilleres, con los secundarios, con los primarios, con el sector productivo, con el tercer sector. Creo que la educación viene desde casa, pero si hablamos de la formación académica, tendríamos que evaluar cuál es el propósito de lo que estamos haciendo en este momento. Y a tu pregunta expresa, porque ¿qué está haciendo TecMilenio? Creo que uno de los retos que tenemos las universidades es guiar y acompañar al talento que está en formación para tener una formación pertinente y pertinente alineada justamente a las estrategias de desarrollo económico que no se miden solamente por el nivel de dinero o desde la perspectiva financiera, sino de la calidad de vida, de la forma de pensar de las personas, de una generación, de un mindset que nos permita ser competitivos en muchas aristas. Ahorita que hablabas de la pertinencia, pues una de las cosas que hacemos es justamente trabajar en programas que sean pertinentes para la región, el talento que se requiere y garantizar altos niveles de inserción laboral, ya sea empleándose en la industria, en el sector que sea, o emprendiendo. Pues creo que uno de los grandes retos que tenemos como universidad es entender e integrar en el entramado económico, social, político, cultural, pues qué queremos que suceda con Chihuahua. Pues creo que ese es uno de los grandes retos para garantizar que siga funcionando lo que hace unas décadas funcionó, pero que hoy tiene que evolucionar. Sí. Digo, ahí me van corrigiendo, pero les voy a hablar desde mi percepción. Y la Universidad del Valle de México me llama la atención porque levantamos un estudio hace como 2 años tratando de entender por qué ya no había estudiantes en Chihuahua fuera del estado de Chihuahua.
Y cuando me tocó estudiar aquí, pues teníamos gente de Sonora, de Durango, sobre todo encontrando que había carreras que no se encontraban en el resto del país, como era Administración Financiera en el TEC de Monterrey. En este estudio que ahora levantamos, tratamos de entender qué tipo de estudiante estaría dispuesto a mudarse a Chihuahua, entendiendo que Chihuahua nos ven muy lejos. Para mucha gente el no tener fútbol, si bien el sur o el centro es ¿y qué voy a hacer los fines de semana? Pero salieron dos sectores interesantes, el de temas relacionados a la salud, enfermería, radiología, algunas de estas profesiones donde veían a Chihuahua como un hub que me llamó la atención. No sé si porque contamos con 3 de los principales hospitales privados a nivel nacional, siendo una ciudad no tan grande, y el otro lado era gente que se quería trabajar, le interesaba trabajar en el sector industrial, entendiendo por la gran oferta que contaba la ciudad, pero era gente de clase media baja, o sea, gente que estaba aspirando a salarios no mayores de 25 a 30 mil pesos. Entiendo que la UVM maneja alguna de estas carreras. ¿Cuál es tu perspectiva de este tiempo y qué está sucediendo con los estudiantes que llegan a tu universidad? Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y comentar un poco lo que estamos visualizando en UVM. Lo habíamos comentado en un par de consejos empresariales. Nosotros estamos apostando a la profesionalización en el sector salud porque vemos un área de oportunidad muy importante en lo que pudiera ser el turismo médico. Algo que ciudades como Tijuana o el estado de Baja California tienen perfectamente bien mapeado. Digo, es diferente un poco la dinámica aquí en Chihuahua, pero es un sector que deja muchísimos recursos, impulsa mucho al país. Entonces, nosotros iniciamos con la carrera de medicina hace poco, todavía no sale nuestra primera generación. Pero justo lo que estamos apostando es que los jóvenes o las nuevas generaciones salgan un poquito de esta idea de que Chihuahua es meramente industrial y podamos tener esta diversificación en carreras y podamos tener esta diversificación en empleos. Ahora, hablando un poquito de la educación que ya no funciona, la pregunta disruptiva que era, ¿las universidades siguen preparando a los alumnos para el mundo actual? La respuesta puntual es sí. La velocidad en la que está avanzando el mundo es donde tenemos que tener el foco. Porque si ustedes, hablando de inteligencia artificial, y las carreras tienen una duración de 5 años aproximadamente, hace 5 años... Digo, partiendo desde ahorita, no teníamos las herramientas que tenemos ahorita hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo le hacemos para complementar eso? Los programas universitarios no los actualizamos cada año. Son programas que vamos actualizando cada 3, cada 4, cada 5 años. Yo creo que ese es el verdadero reto. Seguir aportando y tener un plan de estudios flexible donde podamos seguir sumando desde diferentes certificaciones, desde diferentes herramientas para que la velocidad a la que va cambiando el mundo podamos egresar alumnos competitivos. Entonces esa sería la visión un poquito que estamos haciendo aquí con salud. Perfecto. Me regreso contigo, Alejandro. Universidad La Salle, tengo esta percepción que es una universidad que se enfoca más en los temas humanos. Hoy por hoy, ¿cómo consideras que están egresando tus alumnos al mundo real? La idea de la universidad es, creo yo, que es hacer alumnos conscientes de lo que viven en el día a día y tratando de llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacerle siempre que tengo la oportunidad, sobre todo con los maestros? Se tiene esta idea de valores, pero estos maestros, siempre digo eso, en una clase, un grupo, un alumno tiene 7 materias aproximadamente. Este maestro que llega puntual, este maestro que sabe el nombre de la persona, este maestro que tiene un lenguaje, este maestro que sabe vestir, esos son valores. Quitemos el lado a todos los demás. O sea, si eso lo multiplico por 4 clases, 5 clases, se va permeando de alguna manera eso. Es el ejemplo que arrastro. Y creo que todas estas universidades lo hacemos. Es la parte más noble que tiene la educación. El maestro, que casi no se habla de programas, se habla de la industria, pero el maestro es el que está ahí 50 minutos. Y no me dejarán mentir los que estamos aquí, con la realidad también de 20, 30 años con un maestro, actualmente es interesantísimo. ¿Cómo le hacemos para tener la atención de estos jóvenes? Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Con el ejemplo. Es una escuela muy humanista que trata de entender que tenemos una razón de ser de 26 años aquí en Chihuahua. Oye, Carlos, yo soy bien localista. Son las únicas universidades, aunque son hermanas, que son de capital local, de empresarios locales, chihuahuenses. Y eso de cierta manera pues, te podría dar una ventaja de flexibilidad en poder modificar programas.
hoy por hoy la URN, ¿cómo ve el tema de oficios? Que creo que ninguna universidad hoy por hoy le está dando el lugar a los oficios, y vemos en el mercado hoy por hoy un chofer de tráiler certificado que hable inglés va a estar ganando arriba de 65,000 pesos, un buen soldador va a estar ganando arriba de 50,000 pesos. Hoy por hoy, ¿cómo ven los oficios la URN? Y si no sé si tengan algo pensado a futuro en esos temas. Bueno, les comento que la universidad, ya que estamos hablando de cada uno de sus universidades, toca hablar de la universidad regional, tenemos 35 años como universidad, pero ahorita que toca porque el tema ese de los oficios, cuando no éramos universidad, ya trabajábamos en el tema de los oficios, ya capacitábamos a choferes, capacitábamos a cocineros, una serie de cursos que estuvimos impartiendo en colaboración con la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Y teníamos grupos de 50 alumnos, estuvimos capacitando aquí en Chihuahua, en Delicias, en Parral. Y bueno, ahorita ya como universidad lo que hacemos es que donde nos solicitan las empresas algún curso, lo diseñamos inmediatamente porque tenemos nosotros esa facilidad. A veces no somos como las universidades públicas que tienen que pasar todo por el consejo técnico o por el claustro de maestros o por el consejo universitario. Nosotros ya nos hacen la solicitud del curso, lo planteamos con los académicos, con las personas que trabajan en el área de planeación educativa, se diseña el curso, lo ofrecemos y lo impartimos. O sea, no hay mucha burocracia, ¿sí? O sea, vamos a lo que necesita el sector y que inmediatamente el curso se está impartiendo. Y ahorita les puedo decir, pues se me viene a la memoria infinidad de cursos que hemos impartido. Yo creo que hemos hablado de cientos de cursos que hemos impartido, porque tenemos 35 años como universidad, pero 45 en el sector educativo. Y en todas las áreas nunca hemos dejado de apoyar, y sobre todo hemos trabajado muy fuerte con el sector público y con el sector privado, y seguimos trabajando en esto de los cursos. Muy bien, antes de cambiar de módulo, me gustaría, ¿quién le gustaría tener alguna participación antes de cerrar? Pero sí decir, todo el mundo habló bien bonito de sus universidades, pero seguimos teniendo el problema, les digo, de 13,500 chavos que estamos graduando, 4,500 están consiguiendo trabajo en la industria, más o menos 2,500 están consiguiendo trabajo directo en el sector terciario, pero el resto se está quedando sin encontrar empleo. Pero decía un rector de una universidad pública, es mejor que anden 500 profesionistas sin trabajo, a que esos que no sean profesionistas. Eso decía él, mejor que todos tengan una profesión, aunque no tengan trabajo, pero porque andarían en otras actividades. Bueno, quiero entender que entonces aquí están las universidades aplicadas, más o menos, imagino que deben de estar ustedes midiendo qué empleabilidad tiene la gente cuando se gradúa, y sí, la verdad, conociéndolos, yo creo que traen de los porcentajes más altos. Yo creo que el gran reto es qué está sucediendo sobre todo con algunas de nuestras universidades públicas, y también qué está sucediendo con algunas de las universidades privadas que están llegando con programas tradicionales, que tristemente pues nuestros jóvenes, yo lo veo ahorita con mi chavo que está por entrar a la universidad, y pues trae necesidades que le digo, lo que vas a estudiar pues nomás es para pasártela bien, que en realidad creo que vas a batallar con esa carrera para poder desarrollar algo. Pero bueno, es el gran reto que tenemos también como padres, el tratar de guiarlos, ¿no? a que en realidad puedan tener una educación pues adapta a la vida real, ¿no? Bueno, si no hay algo más. Bueno, hablando de educación apta o oportuna, creo que los retos también es seguir trabajando con los procesos institucionales a los que estamos obligados a cumplir las instituciones educativas para obtener un REBOE. Te puedo decir, tenemos ya años trabajando acá en el grupo educativo con una educación más ágil y más pertinente. Hoy, por ejemplo, no tenemos materias, tenemos certificados.
ya no se cursan materias y los certificados permiten que el estudiante, desde el primer semestre, si abandona la carrera, que no queremos que pase, pues sabemos que en México pues, la eficiencia terminal es por demás baja, que desde el primer semestre lleven certificados que acrediten competencias, que permitan insertarse en el sector productivo de manera inmediata. Y no solamente salir después del segundo semestre y decir cursé Mate 1 y Mate 2 y lectura y redacción 1 y 2 y luego son materias, ¿no? Pero cuando garantizas que cursen certificados de inteligencia artificial, de principios de programación, de Big Data, de Power BI, estás garantizando que no haya profesionistas solo ahí perdiendo el tiempo, sino que hoy el sector productivo, y hay aquí varias personas que dicen, mándame los chavos que traigan estas competencias. Entonces yo creo que el reto es garantizar que nuestra educación sea pertinente, ágil, que se renueve rápidamente, que no tenga que pasar 5 años para cambiar en un reboe un programa y actualizar los programas. Y por otra parte también, pues tiene que ver ahorita, que hablabas de tu chavo, entender en qué están pensando las generaciones, no para hacerlos que hagan lo que queremos que hagan, sino entender qué necesitan y un poquito qué quieren, porque no siempre lo que quieren es lo que necesitan, ¿no? Eso los que tenemos hijos de cierta edad lo podemos entender, pero creo que sí debemos entender que el acompañamiento genuino desde edades tempranas cobra un valor muy importante, no solamente para la decisión de carrera, sino para el propósito de vida. Cuando una persona tiene claro su existir, va tomando herramientas que le permitan tomar en cuenta que es un agente que tiene posibilidad de generar cambio social, impactos positivos y de incidir de manera importante en su entorno. Perfecto, gracias. Nomás aquí para darle término a este tema. Híjole, yo creo que a lo mejor me saldría un poquito del tema, ¿no? Pero hablamos de empleabilidad. Empleabilidad quiere decir oportunidades de trabajo. Entonces no podemos hablar de dejarle la responsabilidad nada más a la universidad, sino también a las empresas, a la sociedad, a las cámaras, al mismo gobierno. Es un conjunto lo que debemos de trabajar y por eso es importante estos ecosistemas que se deben de enfrentar, ¿verdad? Que nos debemos de hacer estos diálogos un poco disruptivos para poder conocer la verdadera esencia de la universidad. La universidad está preparada para estos entonces, hijo, a lo mejor sí está preparada, pero a lo mejor para alumnos de hace 10 años, de hace 20 años. Ahorita, ¿cómo debemos de pensar? Pues debemos de pensar de que en 10 años no vamos a saber si va a haber una inteligencia artificial más avanzada o otro sistema. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ahorita comparto. A lo mejor la manera de que el muchacho pueda tener capacidades de análisis, que pueda ser un muchacho que pueda hacer un propósito dentro de la empresa, que no llegue a ser empleado, ¿no? Sino que llegue a sumar a la empresa, que no llegue a ocupar un lugar más en la empresa, sino que sea alguien más que le agregue valor. Y esa es una manera disruptiva de ver la educación, porque si nos vamos a ver nada más a la empleabilidad, nos vamos a quedar con un factor humano muy pobre, porque no estamos educando para cumplir, no para ir más allá del desarrollo humano. Muy bien, pues ya que entras en temas de inteligencia artificial, entramos en el módulo 2 y la pregunta detonadora sería ¿qué características tendrá la universidad para que siga siendo relevante en la era de la inteligencia artificial? Y me gustaría empezar de izquierda a derecha con Héctor, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial en la educación superior? Sí, gracias. Estoy convencido de que la inteligencia artificial tiene que tener este impacto 360 en todos los factores que influyen en el nivel educativo, en los docentes, en los alumnos, en los proyectos. Y parte del reto que están viviendo muchos docentes es que con la inteligencia artificial ya no podemos detectar, este es un ejemplo, plagios. Antes teníamos sistemas muy avanzados donde podemos decir, oye, tu proyecto se copió. Ahorita por comentar, ¿no? ChatGPT, Claude, no detectamos que haya plagio y desarrollan todo. Pero parte de hacer esto 360 es que nuestros mismos docentes, como parte de su plan de trabajo, podamos manejar a la inteligencia artificial. Ahorita nosotros tenemos un proyecto interesante, tenemos parte de la licencia que tienen todos los docentes, es Gemini Education,
que nos ayuda a hacer ensayos. Bueno, es una maravilla, seguramente las personas que tienen más tiempo acá. Pero si el docente puede entender eso, entonces podemos transmitirlo a los alumnos y podemos hacer proyectos más complejos que utilicen el pensamiento crítico. Ahorita proyectos que nos pidan información, como era antes, ¿no? Hagan un ensayo de 500 palabras y nos medían por desarrollar contenido. Ahorita el contenido no es lo relevante. La información tampoco es lo relevante. El docente al centro, ¿se acuerdan? Cuando no podíamos cuestionar a los docentes porque lo que decían era la verdad absoluta. Ahorita todos nuestros alumnos nos cuestionan en tiempo real y nos corrigen al minuto porque tienen la información. Entonces, para poder tener un sistema complejo con inteligencia artificial, los docentes deben de adaptar la tecnología para implementarla en los proyectos, y la clave es esta, la clave es el pensamiento crítico. ¿Qué van a hacer los estudiantes con la información que ya tienen? ¿Cómo van a aplicar este conocimiento a casos reales? ¿Cómo van a medir la información y cómo le van a pedir a las plataformas que redacten o hagan algún tipo de proyecto? Esa es la clave, pero el docente lo tiene que entender, porque si el docente no lo entiende, nos va a pasar lo que pasó en pandemia, seguramente les tocó a ustedes, docentes que teníamos eminencias presenciales, que cuando pusimos a exponerlos en broadcasting o a distancia, perdieron este toque y nos costó mucho trabajo mover a todos los alumnos de todas las universidades y a todos los docentes a nivel online, que tuvo que ser por pandemia, porque no estábamos familiarizados con la tecnología, porque los docentes dejábamos prendido la cámara o dejábamos abierto el micrófono. Bueno, seguro que ustedes tienen más historias que yo. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que estar preparados, si no más que los estudiantes, al nivel para que podamos usar esa tecnología en un modelo 360 que invite al pensamiento crítico. Ese sería mi... Sí, aquí si hay alguien que quiera comentar algo adicional, luego se mete, si no me voy con la siguiente pregunta y demás. Te preguntaría, digo, esto está padre porque ya me toca ser el maestro y el que hace las preguntas. A ver, ahí te va, Carlos. ¿Qué debe hacer, qué debe dejar de hacer el docente y qué debe comenzar a hacer ahorita para prepararse a estos tiempos? ¿Qué debe dejar de hacer? Pues yo creo que lo principal que el maestro debe dejar de hacer, pues es ser un transmisor nada más del conocimiento. Creo que ahora ya no se le llama aquel maestro que era un ente que estaba enfrente del grupo. Ahora va acompañando al grupo. El maestro es un moderador, es un facilitador, pero también es un creador del conocimiento. Hoy el maestro es un creador del conocimiento y eso es lo que tiene. ¿Y qué tiene que hacer? Pues muy sencillo, capacitarse en el uso de la tecnología, de las herramientas para mejorar. ¿Qué es lo que va a suceder? Está sucediendo. Mejoró el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es lo que hicimos las instituciones educativas? La gran mayoría de las instituciones educativas, en el tema de la pandemia, de ese problema tan grave que se nos presentó durante la pandemia, muy lamentable, pero trajo muchas cosas buenas, y fue precisamente que muchas instituciones educativas empezaron a utilizar por necesidad el uso de las herramientas digitales. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Pues capacitar a los maestros. Y a nosotros, hablando de la Universidad Regional del Norte, en el 20, que fue por ahí el 20 de marzo del 20, pues tenemos 5,000 alumnos. El día 13 de marzo se iban a suspender las actividades. Lo primero que hicimos fue capacitar a 500 maestros en el uso de las tecnologías para dar la educación virtual, entrar a la educación en línea. Los capacitamos en 2 semanas y quiero decirles con mucha satisfacción que cuando la Secretaría de Educación nos pedía informes semanales sobre la deserción, porque el tema en educación era... el tema que más les preocupaba era la deserción de los estudiantes por el cambio a la educación virtual, que no estaban ellos adaptados. Pues quiero decirles que tuvimos un campus que aumentó la matrícula porque había estudiantes que se habían retirado porque su trabajo no les permitía las clases presenciales, volvieron ellos a la educación virtual y ahí aumentó el porcentaje de alumnos que teníamos en la institución. Entonces yo creo que eso es lo importante, lo más importante que trajo la pandemia, de habernos ya preparado, y luego ya entramos a lo que es el uso de la inteligencia artificial.
Pues ahí yo creo que el uso de la inteligencia artificial básicamente lo que ha venido es apoyar como una herramienta, no viene a solucionar tampoco todos los problemas, porque también tenemos los problemas socioemocionales también, que son muy importantes y que las instituciones educativas tenemos que atenderlos. Y a la hora de diseñar nuestros programas académicos, ahora quien está en planeación, tenemos muy pocos espacios para las asignaturas formativas, pero nosotros, y lo comento aquí, desde hace 25 años trabajamos en las asignaturas formativas con los estudiantes. Sí, eso nos ha ayudado muchísimo. ¿En qué beneficia al estudiante? En la permanencia en la institución a terminar su carrera profesional que inicia. Bien. A ver, aquí me va a salir un poco de libreto, pero hay un tema que me preocupa. De entrada, agradecer aquí, y creo interesante que nos acompañen dos subsecretarios, Guillermo Márquez y Jesús García, tanto de Educación como de Innovación. Y lo digo porque hace algunas semanas nos tocó que fuera un grupo de empresarios y de gente de gobierno a visitar a Jalisco. Y pues te emociona ver lo que ves allá, pero me preocupa la ventaja competitiva que va a tener Jalisco sobre Chihuahua y sobre el resto del país, nomás con el porcentaje de recursos que le están asignando a aulas digitales, más de 850 millones de pesos por año. Ese tipo de inversión nos va a dejar muy, muy detrás, y me preocupa sobre todo con la educación pública, que aquí el foro y pregunta sería ¿qué rol debe tomar entonces la educación privada si la educación pública se nos está quedando atrás en temas de uso de tecnología? Creo, desde el punto de vista de la Universidad Salle, esta gestión también es tan importante, lo veo aquí, con el tema de las becas, o sea, abrir espacios también para estos alumnos. Y esa es una gestión, no me dejaré mentir, inmensa, porque es dar oportunidades a estos jóvenes que sí quieren estudiar, que sí se quieren tratar ante eso que están mencionando. La privada le está apostando, les digo que cuesta mucho dinero, es gestionar también desde las propias jerarquías que hay en cada uno de nosotros, pero para mí el punto es esta gestión que también tenemos, que es cómo buscamos que se unan otros sectores, sobre todo el privado, para generar becas. 65% de los alumnos que tenemos en la universidad son becados. Si te quedas de frente a esta oportunidad que tenemos que brindar, y que sí, a los ojos de muchas personas también genera esta barrera. La escuela privada solamente es para cierto tipo de gente, y no. ¿Cuál es el reto? Nosotros nos acercamos también a eso. Como te decía, las secundarias, las educadoras públicas, y buscar cantidad de personas que puedan apoyarnos en estas gestiones de becas. Muy bien. Bueno, aquí la pregunta, yo creo que el recurso siempre va a ser limitado, ¿no? Y siempre va a ser una situación compleja, pero en la educación un buen laboratorio para un ingeniero, un buen laboratorio para un médico, siempre va a ser de mucha fortaleza para su desarrollo profesional. Pero si no contamos con una arquitectura pedagógica, es como si no sirviera nada esa inversión. Entonces, para mí sería que tenemos que ir de las dos maneras, agarrado de las dos maneras, porque tenemos que crecer en la pedagogía. Como les decía ahorita, la universidad no es la única responsable. Hay factores, por ejemplo, ahora que está aquí educación, no por comentarlo, ¿verdad? Pero tenemos licenciaturas rígidas que no podemos hacer movimientos a las necesidades que se están dando a los muchachos. Entonces nos está haciendo complejo poder llegar a darle mejores herramientas a los muchachos de un componente más humano, ¿verdad? Entonces sí debemos de crecer de manera tecnológica, de manera de inversión, pero debe de ir junto con también la pedagogía que se debe estar usando. Y la inteligencia artificial, a veces tenemos aulas digitales muy buenas y ahí están guardadas, muy bien. Y la inteligencia artificial por sí sola no nos va a ayudar, a hacer. En la Universidad de Chihuahua creamos que hemos compartido en varios congresos, tanto nacionales como internacionales, creamos lo que es gemelos didácticos. Y hemos tenido una evolución de que el muchacho tiene unos límites, unos alcances, tiene código de ética, tiene el objetivo de la materia, tiene el perfilamiento del docente, que nos ayudan a aprovechar verdaderamente la inteligencia artificial para que no se salga de nada, absolutamente nada del contexto en el que el maestro se hizo arquitecto de su clase. ¿Qué es lo que hacemos? Que potenciamos al maestro y potenciamos al alumno.
pero no vamos a quitar al maestro ni al alumno en esta parte de inteligencia artificial. Entonces podemos seguir teniendo una estructura fuerte monetariamente, pero debe ir acompañada de la pedagogía también. Antes de cerrar, sí, y voy a remarcar este punto porque estamos hablando de Jalisco, ahora me lo llevo a China, lo que están invirtiendo los chinos en educación, y es con los que estamos compitiendo. Entonces sí creo que hay una gran responsabilidad desde el sector privado, educación privada, de cómo empujar este barco mientras el gobierno no entiende, y me refiero al gobierno federal, de que se tiene que hacer un cambio real en la educación pública. Mientras eso no llegue, que sería lo oportuno que sí llegara, es el rol y la responsabilidad social que se tiene de poder apoyar a la mayor cantidad de población a través de becas, para que si no hay a través de la educación pública la oportunidad, puedan hacerlo a través de la educación privada. Si no, este país cada vez se nos va a dividir más de lo ya dividido. Jorge, si me permites, en relación a esto, lo hemos mencionado, la educación no solamente lo que se imparte dentro del aula en la universidad o en el bachilleres. Creo que si citas lo que está pasando en Jalisco o en China, debemos también ver en qué podemos avanzar, que en organismos como DSEC, como INDEX, sigamos generando sinergias que permitan una coinversión. Y no hablo solamente de dinero para tener laboratorios. Creo, y desde la perspectiva de lo que está pasando con nosotros, hemos trabajado desde hace años con socios formadores, que son las empresas que tienen problemáticas, proyectos sin desarrollar, retos, donde integramos a los jóvenes para que estén inmersos en algo, en un proceso, un modelo que le llamamos FIT, formación integrada al trabajo, que garantice que de manera temprana nuestros jóvenes en formación y señoritas tengan sensibilidad de lo que está pasando en el sector productivo. Y ello también les permita dejar de ver ciertos contenidos como el relleno o como es nomás para quitarme el tiempo, y empiezan a darle valor a ciertos aspectos que en los programas formativos tenemos. Pero digo, ayer, antier, que se presentó el estudio de brechas de competitividad ahí en Index, exclusivamente de 38 empresas que participaron, pues uno de los hallazgos es que 71% de las empresas no invierte en el desarrollo de las personas que ya están dentro. Y ahorita estamos hablando solamente de los jóvenes que están en universidad. Pero si como empresa quiero el talento ya formado y el 71% de los que estamos aquí no le invertimos en desarrollo de capital, en desarrollo de competencias específicas, pues la solución no va a estar en manos de una sola persona o una sola entidad. Ahorita hablabas de movilidad social y eso es lo que en TecMilenio, eso es lo que nos mueve. Nacimos para eso, pero trabajamos mucho con temas de meritocracia, darle apoyo al joven que demuestra las ganas y el talento para hacerlo, y no jóvenes de 100 ni de 90, hay jóvenes súper talentosos que hacen muchas cosas, que traen un 80, un 85, un 87, pero andan desarrollando proyectos, tienen hambre. Entonces creo que tenemos que trabajar también, no en la dispersión ilimitada de recursos, sino en un enfoque estratégico de lo que queremos realmente desarrollar, y eso tiene que ser, diría un amigo, el producto de coadyuvar en las diferentes instituciones, roles que nos toca jugar para que podamos incrementar esos niveles de competitividad de los que hablas. Perfecto. Vamos entrando ahora a la otra parte que conlleva el estar tan metido en la computadora y en la inteligencia artificial, y recae más en si las universidades realmente conocen hoy a sus estudiantes. Y me gustaría que esto lo viéramos desde el tema, desde la perspectiva de salud mental, presión económica, inclusión universitaria y desigualdad educativa. Entonces, la primera pregunta que la quiera contestar, ¿cómo implica la salud mental en la permanencia escolar? Sí que arranco. Bueno, es fundamental para la permanencia de los estudiantes. Cuando preguntamos si conocemos a los estudiantes en diferentes niveles, normalmente medimos el performance académico. O sea, hay diferentes indicadores, pero lo más importante es un buen estudiante si tiene buenas calificaciones, ¿no? Nada más. Pero conocer a fondo al estudiante es un trabajo
que cuesta mucho y que requiere de muchos programas adicionales, ¿no? Nosotros en la Universidad del Valle de México sí tenemos programas de acompañamiento, tenemos tutorías personalizadas, pero es sí un poco más allá porque una persona que tiene algún tema de depresión o algún tema emocional que le está afectando, muchas veces no lo dicen. Y eso afecta directamente en el performance académico, afecta directamente en la permanencia. Y lo que no tenemos que cuestionar como instituciones educativas es cómo podemos conocer al alumno de una manera integral, no nada más con las evaluaciones, sino nada más con el performance. ¿Qué estamos haciendo adicional? ¿Qué apoyo estamos dando? La pregunta es muy importante. ¿Conocemos realmente a los alumnos? ¿Sabemos qué los mueve? ¿Sabemos qué tan difícil fue llegar a estudiar el día de hoy? ¿Cuántos transportes tuvo que tomar, en qué zona urbana, en qué mancha urbana vive, qué problemas tiene como en su familia? O sea, todo eso es fundamental para que podamos tener estudiantes que tengan un buen desempeño académico. Gracias. Carlos. Yo creo que sí conocemos a los estudiantes, todos los que estamos aquí, todos los educadores. Sí tenemos ese privilegio de conocer a nuestros estudiantes y cómo ha ido evolucionando el joven de décadas atrás, de años atrás. Y a veces se dice, el estudiante no es el mismo, es el mismo estudiante. Lo que pasa es que han cambiado muchas cosas. Hoy, y retrocediendo un poquito a la pregunta, hoy hay mucha vinculación con el sector educativo, con el sector productivo. En los años 80 había que llegar a tocar puertas a las empresas y a veces no te abrían la puerta. Y en el mejor de los casos te abrían la puerta, pero no te recibían a los practicantes. Y hoy, y yo les digo en todas las reuniones que tenemos, hoy con gran satisfacción podemos decir que hacemos trabajo conjunto, tanto las instituciones públicas, las instituciones privadas y el sector productivo. Entonces ha cambiado eso mucho y para bien. Tan solo vemos cómo está el desarrollo económico del Estado, hablando del propio Estado. Pero ya volviendo a la pregunta que hacía Jorge, claro que la cuestión socioemocional afecta al estudiante en el ausentismo, en el índice de reprobación, lo afecta también en dejar sus estudios inconclusos. Entonces, y ahí es donde entramos nosotros, que ahorita ya a raíz de la pandemia y ya con las carreras de psicología, porque hay ahorita ya muchas carreras de psicología, porque ahorita la psicología, los programas de psicología, pues ya están programas que deben de ser implementados casi en todas las carreras profesionales. Todos los profesionistas tienen que tener ahorita conocimientos psicológicos, tanto en el sector público, en el sector privado, en el sector educativo, con los adolescentes, con los niños. Entonces, yo creo que sí afecta mucho y estamos trabajando y estamos recibiendo el apoyo también de las autoridades de educación para facilitar, porque hoy todos los que estamos aquí sabemos que cambió la competencia de los programas de salud a la federación y abrir ahorita, aperturar programas de salud en las instituciones educativas, estoy hablando de las particulares, es un peregrinar. Ahorita abrir un programa académico que lleva 2 años mínimo, cuando en el Estado en 3 o 4 meses teníamos autorizado un programa académico. Entonces, tenemos ya también ese apoyo. Hemos firmado convenios las instituciones educativas y el caso particular de nosotros para apoyar a los estudiantes de educación media superior, ¿sí? Con los estudiantes y los maestros de la carrera de psicología. Pero sí conocemos y hemos todo ese proceso de evolución del estudiante. Nosotros sabemos cómo ha ido evolucionando. También sobre este tema, que si conocemos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, la clave, podemos tener programas y cantidad de psicólogos en la universidad. Cada vez ustedes lo verán, tenemos más y más. La clave son los maestros. Ubiquemos nosotros, cada quien en su universidad, cuántos alumnos había cuando estabas en la universidad y si nada más el hecho eras una matrícula, eras un apellido, o era aún en aquellos tiempos de los 90 eras un apodo. Sigo siendo un apodo. A lo que voy es,
La realidad es esta parte, sí, hay que escuchar hoy en la mañana en la universidad. Entre más inteligencia emocional, inteligencia artificial, más humanidad. O sea, esta parte va a la par. No podemos desligarnos de la otra parte, que es el ser humano. Y el ser humano es cuando llega a uno verlos a los ojos, decirle el nombre. La verdad es que no queremos tampoco involucrarnos con los alumnos. Hay una delgada línea, porque también no somos profesionales de la salud, que me queda clarísimo. Pero decir el nombre de la persona y decir cómo estás, cambia por completo la perspectiva. A veces, y eso lo hago mucho con nuestros maestros, los 5 o 6 maestros que estamos durante toda la mañana, probablemente seamos los únicos adultos que estamos con ese joven de 20 años. Qué responsabilidad tan grande. Y la responsabilidad es que estar nosotros sanos. Porque siempre decimos los jóvenes, el celular, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Cuál es el reto como universidad? Enfocarnos en estos, en el caso de los 150 maestros. Y así como los alumnos decirle cómo estás, también al maestro. Y ahorita las capacitaciones que creo que todos tenemos en el verano, si bien es cierto, vamos, todos creo que estamos con el tema de las inteligencias, también es el tema del otro, en la parte humana. Que no perdamos esa parte más esencial. Estamos formando gente, no máquinas. Ahí está la clave. Oye, aquí aprovechando, Alejandro, tengo entendido que la Universidad de La Salle debe ser la segunda universidad con más matrícula de la ciudad. ¿Qué le preocupa ahorita a la Universidad de La Salle hacia sus estudiantes? Eso es lo que acaban de decir también mis colegas, el que tengan un propósito, un sentido de vida, y no desde la parte romántica, sino desde la parte de que la fragilidad del muchacho es impresionante. ¿De qué me sirve llevar a un muchacho a la parte profesional si mañana se quiebra? ¿Qué me preocupa? Eso, que el día de mañana venga. Y si no viene el segundo día, es marcable. Alejandro, es que eso no corresponde. Estamos con gente. Me preocupa que la persona venga. No es la matrícula como tal per se por el tema de la colegiatura. Es saber este proceso cuando uno se va, ¿por qué te estás dando de baja? ¿En qué más te podemos ayudar? A veces dejamos de lado, no me quiero meter mucho en ese tema, pero la parte espiritual también es muy importante. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de la parte espiritual. Nadie la toca. Pero en los momentos de crisis, ¿dónde estamos buscando eso? Nadie la quiere tocar. Mario. Sí, no, concuerdo totalmente con lo que está comentando. Y yo creo que aquí pues todo lo que es la salud mental ya no creo que sea una manera de llevarla con un departamento, con un psicólogo, con tutoría, sino que debe ser de una manera transversal en toda la currícula de la universidad. Tenemos que trabajarla ya como una parte esencial dentro de la persona, porque como bien dice Alejandro, pues, ¿cómo podemos saber que un muchacho bien capacitado con técnicas no se nos quiebre en un futuro y sea un problema más en la sociedad que un producto que sea para ella misma? Bueno. Yo quisiera agregar, creo que tenemos un reto en este momento por la misma dinámica social, pues muchos jóvenes pasan largo tiempo, como bien se mencionó ahorita, sin la guía o el acompañamiento de un adulto, de papá, mamá que están trabajando. Y yo creo que antes del reto de conocer nosotros los estudiantes, tenemos que ayudarlos a que se conozcan ellos. Hace unos días platicaba con padres de familia que van a ingresar sus hijos ahora en agosto a la prepa. Y les dejé una tarea misma que les voy a dejar a todos los que están aquí, para que tomen nota. Hay un test que se llama el test de fortalezas de carácter, que hemos venido trabajando hace algunos años en un entorno, en un ecosistema de bienestar, donde lo primero es la persona, poner al centro lo que hacemos a la persona. Y en ese test, cuando yo lo hice por primera vez hace como 14 años, ese test es el resultado de una investigación de Seligman, Chris Peterson, donde se investigó en todo el mundo cuáles son esas características que valoran o son valoradas en la humanidad. Y hay 24 fortalezas agrupadas en 6 virtudes. Todos las tenemos en más o menor desarrollo. Cuando haces este examen, cuando hagas este test, perdón, no es un examen, es un test, podrás darte cuenta de dónde están tus fortalezas y cómo las puedes cultivar. Una de las primeras situaciones que sucede en general cuando he dado estas pláticas o talleres, que hacemos el test, la gran mayoría ve las primeras 3 fortalezas y luego se va a la 24 y a la 23 y a la 22 y a la 21 para ver en qué salí mal, porque estamos programados así.
papás, la última vez que recibiste una boleta de tu hijo, si venía 10, 9, 10, 7, 9, 10, lo primero que viste, ¿qué fue? El 7, porque tenemos un paradigma, un sesgo negativo. Cuando hagan su test de fortalezas, que es gratis, revisen dónde están sus fortalezas. Esto lo hacemos con los chavos desde prepa, para que se conozcan, y es diferente a competencias, ¿eh? Hay que acompañar también a los papás que conozcan más a sus hijos. A veces decimos, los conocíamos perfectos, pero pues una sugerencia para los papás, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste con qué sueñas? ¿Qué te inquieta? Le preguntas qué quiere estudiar, pero no le preguntas qué te inspira, cómo te ves, qué quieres lograr con eso. Entonces creo que hay mucho más trabajo por hacer, y ya para cerrar esta parte, en los modelos de acompañamiento que al menos que hemos implementado, y sin ser psicólogos, que no estamos ni siquiera autorizados para eso, es una gran responsabilidad, eso ya hay que derivarlo. Creo que sí hay que seguir habilitando a las personas que están más cerca de los jóvenes, incluyendo a los docentes, para poder identificar ciertas señales. Chihuahua tiene un gran problema, lo sabemos. Mayor problema a nivel nacional está concentrado aquí. Y está derivado de muchas situaciones, pero entre otras de una falta de atención, de una falta de observación, de falta de diálogos. Entonces, creo que parte del reto que hoy tenemos es acompañar a los papás a que conozcan e identifiquen también a sus hijos. Pero otra, y con esto cierro, Jorge, si somos líderes en una empresa, en una organización, ¿cuánto fue la última vez que le preguntaste a tu colaborador cómo estás? ¿Lo conoces? ¿Sabes qué le preocupa? Y ya no hablamos de estudiantes de prepa o de profesional, pero nos queremos encasillar hablando de educación en estas aulas. Yo creo que la pregunta va mucho más allá. Y tiene que ver también con gestionar y mover liderazgos positivos que permitan cultivar en los entornos que estamos diferentes fortalezas y el florecimiento de las personas independientemente de la edad. Muy bien, con esto voy a migrar al último módulo y luego va a haber preguntas para que probablemente por ahí hay algunas dudas o inquietudes, pero este módulo le llamaré yo felicidad o éxito. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que un estudiante realmente aprendió? Y me gustaría preguntarles si la evaluación mide aprendizaje o adaptación. No sé quién quiera iniciar. Pues yo creo que las dos cosas, tanto mide tanto la adquisición de conocimientos como la adaptación, porque ¿por qué la adaptación? Ahorita ya es muy fuerte la tendencia a acompañar al estudiante y pues no tanto enfocarse en si va a reprobar los conocimientos que adquirió a través del curso. Se van a ver plasmados ahí al finalizar un examen, en la aplicación de la evaluación. Creo que sí, la parte ahí de la adaptación, ya mucho el maestro se inclina mucho el maestro por ver en el proceso de la aplicación del examen, cómo llegó el estudiante a la aplicación del examen, pero también cómo se fue desarrollando durante el curso. Y lo acompaña y va fortaleciendo a ese joven de tal manera que no el objetivo es ponerle una evaluación o ponerle una calificación reprobatoria, sino ver en dónde fue donde falló. Y ahí lo va acompañando. Yo creo que la adaptación para ver en ese proceso qué fue lo que no se llevó a cabo. Creo que ahorita por ahí va mucho esta parte de cuando hablamos ahí de las recuperaciones, que a veces en las recuperaciones donde el estudiante adquiere más conocimientos que en sí mismo en la aplicación del examen en el mismo curso, sino ese proceso posterior donde le da un acompañamiento después de haberle hecho la evaluación. Pero yo creo que son las dos cosas ahorita. Bueno, yo podría comentar de esto de que hablamos de transformación de los muchachos, ¿no? Para poderlos evaluar. Queremos transformarlos sin transformar una universidad, sin transformar un docente. Yo creo que es el reto también de tener una transformación seria, ¿verdad?, dentro de la universidad para poder evaluar a los muchachos, porque nos vamos todavía
a la evaluación de conocimientos, a la evaluación si sabe o no sabe, pero no damos a las evaluaciones que verdaderamente sabemos si sabe aplicar, si sabe analizar, si sabe comprender, si sabe resolver situaciones dentro de un contexto. La evaluación es un fin, es un camino que va junto con la pedagogía, porque esto nos va enseñando saber si está cumpliendo o no cada día el muchacho con lo que va teniendo de conocimientos. Entonces una evaluación pues es un 360, no podemos dejarla al final ya cuando vemos que el muchacho no aprendió y tiene sus 5, sino tenemos que ir día con día haciendo una evaluación para poder demostrar al muchacho y al maestro que lo está dando acompañamiento a que va logrando las competencias necesarias de lo que se está buscando en la materia. No a estas dos le sumaría creatividad y pensamiento crítico del maestro. ¿Cómo creativamente tengo que evaluar eso? Porque cada materia es muy diferente. Entonces, esa creatividad creo que se tiene que apoyar en los docentes. De repente en las escuelas somos muy cerradas a este tipo, a este modelo. Creo que tenemos que abrirnos más a esta parte creativa y validar cómo hacer que el joven piense. Ese es el gran reto del maestro. Y yo agregaría aquí, voy a usar una frase que me encanta, mis hijos me critican cuando la digo, pero no me importa. En mis tiempos, estudiar para el examen permitía, y en el tiempo de algunos de los que estamos aquí, que hemos acumulado juventud, había que estudiar el día antes para ir a, ya lo dijo aquí nuestro subsecretario, ir a vomitar el conocimiento. Creo que estamos en un momento donde la memorización es importante, sin duda, pero cuando hablamos de modelos educativos basados en el desarrollo de competencias, la competencia es saber ser y saber hacer. Un examen puede ser una parte de una evaluación, pero algo que platico y lo hablaba hace 2 o 3 semanas con mi hijo de secundaria que va a la prepa, él hizo sus cálculos en el modelo de calificaciones y dijo, en esta tarea, pues con que saque 70 ya llegó a la puntuación para promediar con 86 al final. Que pues se me hizo muy interesante porque al menos se puso a pensar y a hacer cálculos que necesitaba, ¿no? Pero al final ese es un proceso de adaptación y de dominio del sistema. La otra parte, tenemos jóvenes también que no se adaptan. Y luego ahí vienen grandes problemas de rotación, de ya tengo 2 semanas aquí en este empleo y no he crecido. Cuando vemos algunos que decimos, oye, llevas 3 años, a ver dónde está el mérito, qué has hecho y demás. Creo que tenemos efectivamente que pensar cuáles son los contenidos y las diferentes formas de evaluar, pero si hablamos específicamente en un modelo más pertinente, tenemos que garantizar que la competencia se demuestre haciendo, no solamente memorizando, porque al final en el sector productivo hay que solucionar problemas, retos, innovar, crear. Y creo que dentro de todo esto hay un sello importante que tiene que ver con la ética y con el trabajo colaborativo y con el pensamiento de, pues soy parte de un entorno y de un contexto. ¿Cuál es mi rol dentro de este desarrollo de competencias hacia el impacto de los terceros? Bien. Gracias, yo para complementar. Por ejemplo, en niveles como bachillerato, nosotros todavía sí tenemos exámenes de opción múltiple y sí tenemos esta parte que va enfocada al modelo tradicional, no quiero decir de memorizar, pero de demostrar conocimiento. Ahora, aquí hay una variación importante que mencionaron todos, y es qué tan complejo hacemos que el alumno pueda ser evaluado con más elementos, ¿no? Hablábamos de pensamiento crítico. Ahorita tenemos un proyecto con un alumno de psicología, la verdad es que me gusta mucho, porque él, por medio de inteligencia artificial, y está apoyándonos para que los estudiantes de bachillerato, a través de gamificación, o sea, a través de un videojuego, puedan tener mejores resultados. Ya hicimos una prueba piloto con un grupo, no me acuerdo si medicina de salud, pero mejoraron sustancialmente los resultados. Y es un jueguito que es una navecita que va disparando a la respuesta correcta y que por medio de repetición es como empiezan a tener este conocimiento. Entonces, todavía es una parte importante en todos los modelos educativos. O sea, creo o veo muy complejo que el examen de evaluación de conocimientos tradicional se quite, porque podemos hablar de las evaluaciones que se hacen a nivel nacional o Domina Batch, que es un examen de opción múltiple y va a seguir siendo así, pero sí podemos complementarlo con nuevas estrategias de estudio, sí podemos complementarlo con pensamiento crítico y sí podemos tener una evaluación 360, donde el examen no sea lo más importante, como sí era en nuestros tiempos. Gracias.
Oigan, antes de abrir el micrófono aquí a preguntas, ahorita mientras hablan, la verdad es que sigo reflexionando y hay dos cosas que me preocupan. La primera es la velocidad con lo que esto se está moviendo. Yo la verdad es que pues yo era los que estaba ChatGPT para hacer un diseñito y lo utilizaba como Google preguntándole cosas. Y hoy por hoy lo veo con mismos colaboradores de cómo se están despegando. O sea, hoy por hoy les puedo decir, yo me dedico en una de las empresas a la venta de seguros. Tengo un chavo que utiliza inteligencia artificial, que sabe comunicar bien, que hace videos, que está vendiendo en línea, y él representa él solo ya el 80% de las ventas de un despacho de 50 vendedores. Y eso también me lo llevo a mi otro negocio, que me dedico al marketing y manejamos algunos medios. Hoy por hoy ya nomás tengo un diseñador gráfico en la oficina cuando llegué a tener 8 diseñadores gráficos. Entonces, quien sabe utilizar las plataformas se vuelve exponencial. El que no sabe utilizar la inteligencia artificial se va a quedar totalmente rezagado. Y con este país que tenemos de divisiones, la realidad es que me preocupa que cada vez nos vayamos a dividir más, norte del sur, el que vive en Punta Oriente, al que vive en esta zona de por acá. Y hablaba al principio de hoy por hoy cómo vamos midiendo en desarrollo económico los diferentes indicadores a través de una plataforma que tenemos que le llamamos el PIX, la plataforma Inteligencia y Competitividad. Hoy le decía yo al director de SEC, acaba de llegarme un chavo que acaba de clonar el PIX y puede hacer el jale él solo con agentes de los 8 empleados que tienes tú ahí. Claro que él ahorita se defiende y dice, eso es imposible. Él no conoce, no le digo, nomás que conozco un poquito del entorno y él solo va a hacer el trabajo, no solo de las 8 personas que tienes en el PIX, va a ser de 30, de 300 personas con la capacidad que tiene este chavo. Y ahí recae un tema, o sea, lo educas, ya viene con esto, es genético, quién va a salir adelante, quién no. Pero sí, vuelvo al tema de los indicadores de desarrollo económico. Hoy por hoy esta ciudad en desarrollo económico está en verde. Digo, se rezagó el año pasado y este año trae algo de presión, pero es una ciudad que venía creciendo arriba del 6%, vamos a estar creciendo más o menos este año al 2.5%, hay empleo, se frena un poco la creación de empresas, pero sigue estando en verde la creación de empresas, número 1 en exportación. Pero cuando vamos a los indicadores del desarrollo social, los tenemos en rojo: salud, seguridad, infraestructura, y no se diga educación. Entonces también esto es un llamado, sobre todo ahorita que tenemos 2 fideicomisos, FECHAC, FICOSEC. Yo sí haría un llamado de atención a sus socios, a sus consejeros, a que volteen a ver. En realidad creo que todo surge desde la educación. La educación es el detonador más importante para poder mover todo el tema de desarrollo social. Entonces, bueno, con esto, ¿cómo vamos a manejar las preguntas? Estas dos. Ok, son preguntas que nos mandaron por los QRs. La primera dice, para que volteen a la cámara, ¿cuál es la cámara donde tienen que contestar? Pero bueno, ¿cómo deben evolucionar las universidades para aprovechar las nuevas tecnologías sin perder la formación humanista, el pensamiento crítico y la inclusión que demanda la sociedad? ¿Valiente o dedazo? Muy bien. Pues yo creo que de entrada es integrar la tecnología. Ya se ha hablado aquí, por ejemplo, el tema tan repetido de inteligencia artificial no es una carrera, es una herramienta transversal donde debemos tenerla integrada, no solamente en su uso y en el conocimiento de los alcances, sino también de los riesgos que hay. Y aquí viene de la mano la parte que algunos chavos dicen es de relleno. Yo recuerdo cuando cursé ética en los negocios, pues muchos decíamos, ¿y eso qué? ¿No? Cuando encuentras los dilemas. Pero ya cuando estás en la vida real, cuando ves situaciones, hablando desde la copia de un examen, que recientemente hubo una noticia hace 3-4 días, ¿verdad? Aquí en Chihuahua, ¿cuál es el nivel de conciencia que vamos a trabajar y a desarrollar, no solamente con nuestros docentes, sino también con los papás o los líderes de equipo y demás? ¿Cuál es el alcance? Y eso nos lleva a replantear desde las aulas y fuera a seguir entendiendo que la formación no solamente es responsabilidad de uno. En esta integración podemos o se puede quedar fuera
cierto número de personas. No sé, en el último foro de Davos se hablaba de que en los próximos 3 a 5 años se van a perder alrededor de 80 millones de empleos, pero se van a crear 170 millones de empleos distintos, donde tú mencionabas ahorita, Jorge, ¿qué hay de los oficios? Creo que tenemos como sociedad que sentarnos a visualizar qué viene más allá y también cómo tenemos que reconvertir, no solo al talento que viene formándose, sino al que ya está formado. Cómo tenemos que replantear las empresas, la industria productiva, pues los escenarios que tenemos con un presente un poquito volátil hacia un futuro que nos reta a pensar en una velocidad pues hipersónica. Sí. Segunda pregunta, y luego abriremos el espacio a 2 preguntas de aquí del auditorio, sería ¿qué transformaciones consideran indispensables en los modelos educativos, en la formación docente y en la vinculación con los sectores productivos para la educación superior, para que siga siendo la educación superior pertinente y responda a las necesidades del futuro? No sé quién le gustaría. Lo hemos escuchado, el diseño curricular creo que es la clave, saber encontrar de acuerdo también con los lineamientos que nos marcan el gobierno, federación. La parte de adaptabilidad por parte de los maestros, también lo que hablamos de los docentes, que nos falta eso, perder el miedo a las dos partes, a la humana y a la inteligencia, como los profesionales. Perfecto. Muy bien, si quieren abrimos el espacio a 2 preguntas y luego ya nos vamos con cierre y conclusiones. Doctor Gerardo Camacho, del Colegio de Doctores en Ciencia Bien. Yo quiero poner el foco en un punto que después de escucharlos lo veo como una zona gris. Ese espacio que existe entre el aprender y el enseñar. Hablar de modelos educativos, pero ¿dónde queda el aprender a aprender? Asumimos que los estudiantes van a llegar a adaptarse a un modelo educativo, pero creo yo que si primero se les enseñara a aprender antes de llenarnos de información, de temas, de todo esto, y esto es algo muy importante porque parte de la deserción, parte de esas bajas calificaciones es precisamente porque no tienen una metodología de aprender a aprender. Por decir un ejemplo, entrenarlos en el método Feynman, el método del iceberg de Hemingway, o inclusive lo que usaba Darwin, el inductivo, método inductivo deductivo. Si pudiéramos capacitar a nuestros alumnos antes de llenarlos de información a procesar esa información de forma eficiente, creo que podríamos subir en la escala de conocer. Normalmente está el conocer algo, lo aprender, que lo manejamos a través de la repetición, de la memorización, pero lo que realmente funciona y necesitamos es el saber. Y el saber se da cuando ese aprender es creativo, cuando la persona ya es capaz de crear su propia enfoque, imagen o solución sobre algo. Eso nos va a permitir tener líderes, tener creadores, tener personas con iniciativa que también necesita la industria, que necesita Chihuahua. Entonces, pasando del idealismo al realismo, yo creo que sería importante poner foco en esa zona gris y saber qué podemos hacer en ese punto de aprender a aprender antes de llegar a la información. Y el otro tema está relacionado con la salud mental. Efectivamente, esto no se da nomás en las escuelas. Somos el estado con mayor índice de depresión, suicidio, adicciones, divorcios, lo sabemos. ¿Qué está haciendo la escuela para eso? Yo recuerdo en un tiempo se hizo una capacitación en la URN que era precisamente una capacitación para identificación de indicadores de riesgo psicosocial en alumnos.
algo que no se había hecho antes. Ahorita hablan de conocer a los alumnos, sí, pero ¿quién les enseña a identificar, a ver esos indicadores o a tener un protocolo de actuación? Es importante empezar a insertar esos elementos. También insertar elementos de salud mental, no solamente con evaluaciones, sino también con intervenciones. Por ejemplo, una cosa es los temas académicos y otra cosa son las herramientas para la vida. Autorregulación emocional, resolución de problemas, manejo de la frustración, comunicación afectiva y efectiva. ¿Qué estamos haciendo en esos sentidos? ¿Están en los programas? Entonces yo les hago una invitación a reflexionar en estos temas, en esta zona gris y en esta oportunidad dentro de la salud mental. Gracias. Gracias. Yo quisiera compartir una anécdota de un modelo educativo que implementamos y justamente pusimos la materia de aprender a aprender monereo en el primer semestre. Ahora pasó algo muy curioso. Teníamos dos diferentes tipos de alumno. Digamos, el alumno joven, el alumno que normalmente va para escolarizado, y el alumno ejecutivo o adulto trabajador. ¿Dónde cree, o en estos dos tipos de públicos, que tuvimos éxito con esta materia de aprender a aprender? ¿Con los jóvenes o con los adultos trabajadores? ¿Qué reclamos a este tema? Sí. Con los adultos, es correcto. Porque con los jóvenes, esa materia era la que reprobaban. Y esa materia era la que impactaba para que se pudieran reinscribir, ¿no? También creo que una materia es poco. O sea, realmente tocar aprender a aprender solamente en un cuatrimestre, un semestre, pues no da para este sistema. Pero es algo en lo que estamos trabajando. Sin embargo, sí creo que, y platicando con el docente, ¿qué es lo más difícil? Me decía un docente, que desaprendan muchas cosas que ya aprenden. Ahí no me da el cuatrimestre, no me da el semestre para poder hacer eso, ¿no? Me parece muy interesante esa iniciativa, creo que valdría la pena, pero también creo que tiene que ser un programa, no nada más de un semestre, tendría que ser un programa, pues por lo menos del primer cuatrimestre, los primeros 4 semestres, ¿no? Esa es la experiencia que quería decir. Y en realidad todavía tenemos mucha área de oportunidad para identificar, porque como decíamos aquí, muchos no son expertos en ver este tipo de temas con los que está trabajando el alumno, pero hay muchas herramientas de diagnóstico y nosotros tenemos en la UVM tenemos un centro de atención al estudiante que va enfocado, CH de Recursos Humanos, que va enfocado en ir identificando ciertas cosas. No podemos dar diagnósticos, pero sí hay focos rojos que podemos atender desde antes. Entonces, quería comentar eso. Gracias. Había una segunda pregunta. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto, un banquetazo. Ver a tantas personalidades. A ver, que muchas felicidades. Por ahí he tenido la oportunidad de trabajar con varios de ustedes y son personas que yo aprecio y admiro mucho. A todos. Felicidades, Jorge, por la intervención que estás haciendo en este evento. Yo particularmente quisiera darle una felicitación a mi buen amigo, el maestro doctor Manuel Tercero, por el equipo que tuve para esto, seminario que un por ello. Y bueno, me gustaría decirles que tengo una trayectoria de 17 años en la cátedra universitaria. He tenido la oportunidad de ser catedrático en la UR, que me abrió sus puertas cuando yo era muy joven, aquí con el doctor González, con el doctor García Coelho. Tuve la oportunidad de estar en capítulos universitarios y mi casa actualmente hace 4 años es la Universidad de La Salle. La verdad es que todos se han inclinado a querer mucho la docencia. Particularmente me gustaría decirles en la lámina anterior que decía cómo sabemos qué aprenden los alumnos. Pues la verdad es que tiene mucho que ver con el maestro. Me encantó la respuesta que me dio mi secretario académico, que hace el ejemplo. Eso es lo que tiene que ser el docente. Si la universidad se esmera en tener buenos maestros, vamos a tener un buen producto terminado. El tema en lo que yo me quiero enfocar es ¿qué hace el docente actualmente para hacer la diferencia con los alumnos que egresan? Tengo 4 años en la parte de posgrado y me gustaría decirles que algo que yo llevo en mis materias cuando las imparto es que cada alumno tiene que presentar un proyecto social.
Yo soy financiero en mi formación y me preguntan ellos qué tiene que ver esto conmigo si yo soy financiero y quiero ganar mucho dinero o que mis empresas ganen. Pues ¿saben qué? Que justamente tenemos que cambiar a nivel de 360 grados el aspecto humanista, en donde nosotros tenemos que ver si vamos a terminar un posgrado, qué vamos a hacer y cómo vamos a impactar a cómo se llama la comunidad. La verdad es de que tenemos que buscar alumnos más integrales. Algo que he aprendido mucho en la parte de la Salle, que me encanta, que me dio muy día, es la parte de integridad académica. Hay una dinámica que me encanta llevar a cabo, que es la parte de los dilemas éticos. Y cuando hablamos de dilemas éticos es cuando le dices al alumno exactamente cómo resolverías esta parte, de qué forma te podrías comportar en una circunstancia en la parte empresarial, en la parte laboral. Pues ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia cuando regresas con un alumno, con el tema de un propósito, con el tema de las fortalezas de carácter. Me encanta todo lo que he escuchado, la verdad es que toda la gente que no vino de lo que se perdió. Yo doy un espacio, actualmente soy directivo financiero, doy un espacio para venir aquí a escucharlos y a seguir aprendiendo de ustedes, aprender a aprender. Yo les tengo una pregunta muy precisa para todos los que están aquí. Este es un seminario que en verdad los felicito, salió de maravilla. Pero la pregunta es, ¿qué estarían dispuestos a hacer todos los que están sentados para que esto no quede en una reunión muy bien organizada? Es decir, a partir de este momento, ¿qué estaríamos dispuestos los chihuahuenses a ver qué sucede con estas universidades que han sido parte de este seminario? Gracias. Échatela. Muchas gracias, maestro Eduardo. Bueno, este seminario nació por una necesidad que existe en Chihuahua, y yo creo que algo que debemos de agradecer es que nadie vino a competir. Nadie venimos a competir, sino venimos a ver una necesidad que vemos como chihuahuenses. Yo creo que todos queremos un mejor Chihuahua. Yo creo que nadie puede decir que no. Entonces aquí la idea y la propuesta es de que no termine aquí, pero necesitamos también, yo lo comentaba al principio, necesitamos educación, necesitamos también de la Secretaría de Innovación, necesitamos de los clústeres, necesitamos de líderes chihuahuenses como que tenemos aquí para poder fomentar una verdadera universidad, la que sea, pero que sea chihuahuense, que sea buena, ¿sí? Porque no tenemos que tener ese margen de poder competir a lo mejor de una manera desleal, sino la manera más leal que es buscar al humano, buscar al chihuahuense como un factor de potencial para Chihuahua. Ahorita comentaba aquí Jorge que pues necesitamos más de 70,000 empleos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tratar de los que podamos hacer, de que sean los más eficientes, de que sean los más competitivos a nivel ciudad, a nivel estatal, y por qué no decirlo, a nivel global también. Entonces, pues para mí sería un reto. Yo sé que el maestro Homero está ahí con lo del clúster educativo y yo me quería poner a su disposición, maestro, en lo que pueda apoyarle, ayudarle, y me pongo a sus órdenes en cualquier situación que me necesite. Gracias. Yo agregaría, aprovechando que está aquí el presidente de SEC, tenemos... Yo no tengo de moderador, a mí no me volteen a ver. Aprovechando, por si no lo han visto, creo que tenemos que seguir trabajando, sin duda, codo a codo, entendiendo las fortalezas de las distintas instituciones, pero también de la mano con quienes hoy lideran la parte de educación, de economía, porque al final esto no es el trabajo de una sola persona, una sola mesa de rectores o de empresarios, es el trabajo del involucramiento auténtico, donde realmente me interesa qué va a pasar con mi ciudad o con mi estado, y donde tenemos que cuestionarnos qué ha funcionado en la educación, qué ha funcionado en las universidades, qué queremos que pase en términos económicos, y no solo por los pesos y centavos, sino por la seguridad de nuestra gente, por todos los aspectos familiares, culturales, sociales, que sigamos velando por no solo la formación de grandes profesionales, no profesionistas, sino de personas que estén conscientes de su entorno,
y que quieran también tomar responsabilidad, y esa responsabilidad pues podemos compartirlos y seguimos trabajando con ello. Ahí sí, si me permiten, nada más para complementar, Chihuahua se ha convertido en un destino educativo. Chihuahua es una ciudad muy atractiva para estudiar porque tiene excelentes instituciones de educación superior públicas y privadas. Recientemente se firmó un convenio con la autoridad educativa y con las principales instituciones públicas y privadas de educación superior. Pero también esto ha sido posible gracias al apoyo de la Secretaría de Educación y Deporte. Y ahorita que se encuentra aquí el subsecretario, el licenciado Memo, aquí está presente, que ha sido un gran apoyo para las instituciones. Está aquí también la doctora Lupita, que ha sido también de un apoyo muy fuerte para las instituciones, porque no crean, no ha sido fácil. Nosotros, las instituciones privadas, es un peregrinar también para actualizar. Ahorita que el tema de la actualización de los contenidos, de los planes y programas es muy importante también para la formación de los nuevos profesionistas. Y si no vamos de la mano el sector educativo, el sector productivo y el sector oficial, el sector público, pues es muy difícil avanzar, pero afortunadamente ahorita quisiera hacer un reconocimiento a ellos porque han sido 5 años de apoyo a las instituciones particulares para poder actualizar los contenidos y sacar nuevos programas académicos para tener una oferta, un catálogo de opciones más para los estudiantes, no nada más del Estado, porque les digo, ya se está, y este es un destino educativo muy importante. ¿Y por qué? Porque hay excelentes instituciones educativas, pero también hay excelentes docentes formados ahorita. Hay un porcentaje altísimo de maestros con posgrado, maestros con doctorado. También yo creo que aquí debe de haber un 80% de doctores, porque los que estoy viendo ahorita los vi anoche ahí en un evento, entonces el 80% son doctores. Y eso pues viene a beneficiar el desarrollo de la educación y sacar mejores profesionistas, que al final de cuentas es nuestra misión. Una pregunta bonus aquí, adelante. Sí, muy buenas tardes, un gusto de verdad estar aquí. Felicito también a nuestro doctor porque él es miembro del Colegio de Doctores en Ciencia IE y una servidora también, y nos sentimos muy congratulados de que él haya organizado esto y además con mucho orgullo lo digo. Aquí el verlos a ustedes platicando de la educación que ofertan y hacia dónde ustedes la proyectan, se me hace muy interesante por 2 razones importantes. Una, tenemos un contexto adverso y todos lo sabemos. No solamente lo tenemos por la problemática social que vivimos hoy en día, que tiene que ver con problemas económicos, sociales, de salud y demás, pero también el otro contexto que tenemos es que tenemos a la IA, todas las tecnologías emergentes que vienen a evolucionar no solamente la educación, sino las formas de vida. Y nosotros tenemos que pensar cómo desde la educación tenemos que buscar ir al día con este contexto. Es adverso, ciertamente, pero la educación que podemos ofertar para formar no solamente a nuestros estudiantes, sino también formar a los docentes, a nuestros directivos, a la comunidad. ¿Cómo podemos hacerle para poderlo enganchar con este contexto y no ver, en este caso, a toda la tecnología, la IA, como algo que puede venir de cierta manera, a obstaculizarnos o limitarnos, sino verlo como una herramienta que puede potencializar todavía más la educación? En este sentido, el Colegio de Doctores en Ciencia Ariel, preocupado por todo esto, emprendió una investigación. ¿Qué nos dimos cuenta? Porque lo hicimos seguramente con varias de sus instituciones. Nos dimos cuenta que efectivamente reconocemos la importancia de la tecnología, de la IA, para potencializar el aprendizaje, el desarrollo humano, pero lo cierto es que no tenemos ni protocolos,
establecidos todavía, no tenemos lineamientos, no tenemos una propuesta para implementar la IA y evitar justo lo que comentaban ahorita, el plagio, la falta de ética. A mí me gusta mucho que todos le estén apostando al desarrollo del pensamiento crítico y complejo. Yo creo que eso es algo bien importante que tenemos que apostar, pero lo cierto es que todavía no hay algo estructurado e implementado en las instituciones de educación superior. Así, aquí están varios compañeros que lo podemos constatar, porque tenemos los datos ya, ¿sí?, de más de 400 personas que nosotros investigamos. Entonces yo creo que ahí hay una tarea, porque decían la educación que ya no funciona. Si bien es cierto, hay cosas que decíamos nosotros ahorita aquí, que son importantes, porque tenemos, decía el doctor, claro que la educación funciona, si no, pues ¿por qué estaríamos todos aquí? Efectivamente, hay cosas que funcionan, pero hay cosas que tenemos que hacerlas diferentes. Y me gustó mucho también que dentro de estos protocolos y lineamientos se tiene que tocar el tema del rediseño curricular. Y este rediseño curricular lo tenemos que hacer inverso. ¿Y qué significa hacerlo inverso? Significa que tenemos que pensar primero en qué quiero formar. Y luego el para qué quiero formar. Y enseguida el cómo. Y entonces, pero eso tenemos que tener bien analizado el contexto. Y en este caso, si tenemos bien analizado el contexto, ya tenemos un índice de educación, de pertinencia, de educación-empleo, que eso es padrísimo que lo tuviéramos todos, que tuviéramos muy claro qué carreras son las que tenemos que estar potencializando y qué carreras, pues ya debido a todo este contexto ya no son tan importantes. Entonces desde ahí deberíamos de complementarnos todos como institución. O sea, no se trata de competir, no se trata de ver quién es más, sino se trata de colaborar para contribuir a que sí existan estas carreras que están impulsándose, pero que existan apuntalando al bienestar social y incorporando también a la educación superior que es pública. Todos debemos de integrarnos en lo mismo, apuntalando, apostándole y distinguiéndonos, sí, por supuesto, en algo que nosotros queremos formar. Entonces todos tenemos una meta común, es el bienestar social. Estamos formando profesionales, como bien lo señalaron, no profesionistas, profesionales creativos, generativos, profesionales que son personas y no personales, o sea, personas que son ellas por sí mismas y no resonancia de la sociedad. Pero esto lo podemos hacer haciendo que nuestros rediseños curriculares le apuesten a la formación integral humana. Muchísimas gracias. Cerramos. Pues agradecerles. Me voy a echar un comercial. A ver, Hugo, pásame uno de los libros. Pero bueno, agradecerles, Homero, Héctor, Carlos, Mario, Alejandro, y decir que esto no se queda aquí. Hoy por hoy, Homero preside el clúster de rectores, que lo tenemos algo olvidado. Yo ya dejo de SEC. De hecho, ya mi última reunión fue este miércoles como presidente. En mes de agosto no tenemos reuniones de SEC, que es un organismo privado, más de 129 socios, que yo diría pues fue el que logró traer la planta Ford. Empezó con el tema maquilador, clústeres, más reciente todo el tema vinícola, y llevamos 4 procesos electorales coordinando a organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil organizada, generando un pacto que le llamamos el Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad. Y dentro de este pacto lo que buscamos, vamos muy alineados a el indicador que suelta el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, es el indicador de desarrollo urbano, y esto basado en lo que platicábamos, ¿no? Es cómo mejoramos la calidad de vida de los chihuahuenses a través del empleo bien pagado, donde el colaborador sea bien tratado, y de ahí pues sabemos que no podemos incrementar salarios nomás por decreto. Tendríamos que generar empresas más competitivas, y por lo mismo buscamos tener la ciudad más competitiva
del país. Entonces es importante que a través de este clúster pues, estemos preparando sobre todo las iniciativas que queremos que firmen nuestros candidatos y candidatas a la alcaldía como a la gobernatura, porque ha sido la forma en la que podemos de una forma voluntaria tener interacción aquí en Chihuahua y decirlo de forma envidiable, dicho por la CEPAL. O sea, no conocen ciudad en Latinoamérica que haya tanta colaboración entre los diferentes sectores público, privado, social y las universidades. Y como fui patrocinador, me doy ahorita el derecho, les voy a regalar un libro. Este libro, yo no escribo libros, pero con tanta información en estos años como presidente, dije, pues voy a soltar porque no podía dormir en las noches. Entonces, como ejercicio adicional de que escribo en el Heraldo, dije, pues voy a resumir un poco lo que vi. El prólogo, mi mismo persona que escribió el prólogo me criticó el libro, entonces bienvenido. Creo que no hay libros donde te critiquen cuando se supone que te echan puras flores, y me dijo, no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Jorge aquí, pero está interesante su punto de ver, es algo muy personal, pero mucho de lo que estamos haciendo en desarrollo económico y la visión de ciudad la quise plasmar en este libro y decirlo que esto lo estoy acompañando con un podcast. Tampoco soy comunicólogo, la verdad es que estoy aprendiendo esto y me ha apasionado. Entonces nos pueden seguir, Corazón del Norte se llama también el podcast, y es un podcast donde estoy hablando con liderazgos de la ciudad, hablando de estos temas, de este desarrollo económico balanceado con desarrollo social, y lo empatamos con otro podcast que se llaman Pláticas Urbanas, donde entrevistamos pues, a gente de la calle, ¿no? A gente de las colonias, emprendedores, estudiantes y demás, pues para aterrizar un poco estas ideas que tenemos acá arriba, ¿no? Entonces agradecer el espacio y con esto pues cerramos. Muchas gracias. Y quiero agradecer al licenciado David Almeida Zavala, director estatal de FECHAC, al licenciado Carlos González Montijo, rector de la Universidad Regional del Norte, al doctor Mario Alberto Salcedo Rodríguez, rector de la Universidad de Chihuahua, al maestro Alejandro García Vaca, vicerrector académico de la Universidad La Salle en Chihuahua, maestro Mero Gutiérrez Bustillo, director del Campo Chihuahua del Milenio, doctor Ernesto Iescas Trejo, rector de la UVM Campus Chihuahua, maestro Jorge Cruz Camero, líder de opinión, promotor del diálogo social y corazón del Norte Podcast, a Faud Caratiño, secretario de vinculación del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales del Sector Chihuahua, a la doctora Rosa Sáenz Fierro, presidenta del Colegio Ariel Doctores en Ciencias, al maestro Jesús García López, en representación del maestro Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, cónsul honoraria de Alemania en Chihuahua, licenciada Cristina Rodríguez, y a Jania Tarango, estudiante destacada de UNSA y presidenta de capítulos universitarios Coparmex, a la cual les pido recibamos con un fuerte aplauso porque nos va a dirigir su mensaje. Y antes de Jania, por favor, adelante, si es tan amable. Bueno, a mí me da mucho gusto ver las universidades aquí. Me gustaría que esto fuera el principio, que siguiera, porque yo estoy seguro que todos van a salir con algo que tienen que cambiar, tenemos que cambiar y tenemos que hacer. Pero hay tantas herramientas que tienen que no las pueden dejar. Tienen que agarrar esas herramientas para hacerlo mejor. Yo soy un entrenador de fútbol que 51 años estuve aquí en Chihuahua. Y yo, pues, ahorita hablaron de conocer a sus alumnos. Juan Beca, no los conocemos, los vemos, el nombre, vemos muchas cosas cuando trabajamos y cuando sentimos lo que él tiene que hacer, nos damos cuenta de los problemas que hay. Ahorita hablaron de divorcios, de problemas familiares, de drogas, de tantas cosas. Todo eso traen los muchachos. Y la única manera de que ellos triunfen y que sigan adelante es ser parte de ellos, hacerlos sentir que todos los problemas tienen soluciones y verlos lograr lo más importante, sus metas, que logren a lo que entraron a la universidad. Yo iba a su graduación a felicitarlos. Muchas veces ya se querían salir, pues les decía, ¿sabes qué? Ponte a lavar los carros, ponte a lavar esto, ponte a hacer esto. Y ahorita ese alumno está en Canadá, tiene uno de los mejores empleos. Pero hay muchos que son diputados, otros que fueron parte de mis alumnos. Y mi compromiso era conocerlos, estar en sus problemas, vivirlos,
darles soluciones. Y lo más importante, yo soy maestro de educación física, estudié licenciatura y me especialicé en lo que sea, yo soy maestro. ¿Y qué es lo que yo hacía? Sacarlos adelante, compartir. Muchas veces pagué hasta las mensualidades que tenían en la universidad, porque no tenían dinero. Muchas veces comieron en mi casa, porque no tenían. Yo hasta parrillas les daba para que hicieran comida donde estaban y todo. Pero eso es lo importante. Dicen, conocemos a los alumnos, no es cierto. Los conocemos cuando vamos con ellos y les ayudamos a lograr lo que tienen que hacer. Primero, buenos chihuahuenses, que sean gente que no tengan problemas de droga, que vean los problemas familiares, pero ellos son lo importante. Ellos cuando salen y logren sus metas, van a ayudar a su familia a que esos problemas sean menos. Así que yo los felicito y espero que no sea la única vez. Soy maestro de educación física con mucho orgullo, maestro. Y les digo una cosa, lo hice con mucho cariño y lo hice conociendo a mis alumnos. Y todos mis alumnos cuando se graduaban siempre estuve en sus ceremonias. Así que espero que esto no pare. Yo hoy ahorita lo que habla, todos tienen que trabajar para lo que se necesita en Chihuahua. No trabajen para otra cosa que no. Y trabajen con los cambios que vienen, porque es lo más importante. Muchas gracias y me dio mucho gusto estar aquí. Gracias. Primero que nada, agradecer por este espacio y abrir un diálogo, porque como sabemos es un tema importante. Después de escuchar las valiosas perspectivas de cada uno de los panelistas, obviamente tomé nota de cada una de sus perspectivas y me queda claro que existe un amplio compromiso con transformar la educación. Sin embargo, como estudiante, me surge una reflexión muy importante que considero fundamental. ¿Realmente estamos escuchando e involucrando a los estudiantes en las decisiones que definirán nuestro futuro? Y más allá de contar con las herramientas y las metodologías, ¿estamos asegurando quienes las imparten estén formando a los profesionistas que la sociedad y el mercado laboral necesitan? Como lo comentó el profesor, es muy importante que se note que se tiene esa vocación. Y más allá de si están dando una materia, realmente nos va a funcionar para nuestro futuro. Mi generación no le teme al cambio, lo estamos necesitando. Las universidades nos preparan para convertir ese cambio, para esas oportunidades. Buscamos una educación más vinculada con las empresas, con experiencias prácticas, con innovación en la enseñanza y con herramientas que fortalezcan tanto nuestras competencias técnicas como nuestras habilidades humanas. Los estudiantes no queremos ser únicamente receptores de la educación, queremos ser parte de su evolución. Queremos aportar nuestra perspectiva porque somos quienes vivimos día a día con sus fortalezas, pero también sus áreas de oportunidad. Escuchar nuestra voz no debe verse como un complemento, sino como una condición indispensable para construir una universidad preparada para nuestro futuro. Estoy convencida de que la educación superior no se transformará solo con nuevas tecnologías o nuevos planes de estudio, obviamente se tiene que tomar en cuenta, sino cuando las universidades, con los docentes y las empresas y estudiantes trabajemos como verdaderos aliados para formar profesionistas capaces de generar un impacto positivo en nuestra sociedad. No solo enfocarnos en las materias o si realmente estamos viendo de que 2 más 2 es 4, sino tener unas bases sólidas y que como seres humanos lleguemos a tener ese impacto en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Y ya no voy a escuchar en mis tiempos. Había un libro que se llamaba Aprender a Aprender, no sé si lo recuerdan, que ese libro lo tenías que llevar a fuercitita y es un libro muy valioso. Yo lo quise conseguir hace poco porque también doy algunas materias y no lo pude encontrar. Si alguien lo tiene, le encantaría que me lo compartiera, por favor, porque no lo pude encontrar. Pero era un libro que de verdad sí servía mucho, delgadito, muy práctico, y sí aprendías a aprender, la verdad que sí. Bien, antes de cualquier cosa, están listos ya todos los fotógrafos porque quieren que nos tomemos una foto grupal.
antes de despedirnos, por favor, y porque les tengo muy buenas noticias. No crean que con la foto ya los voy a dejar ir, les voy a dar unas muy buenas noticias que tenemos. Entonces, que ustedes díganos cómo nos acomodamos. Ustedes se ponen aquí y todos acá. Ok, fácil, fácil. Gusto ver como siempre. Para dialogar sobre todo el talento humano en el futuro y la educación viene ganando en Chihuahua. Y la respuesta que ha tenido este seminario y el interés que ha despertado esta conversación que tuvimos esta tarde, pues nos permite anunciar que por iniciativa del ingeniero Alejandro Lazarotto, presidente de Canaco, Chihuahua, se ha propuesto realizar una segunda edición durante el mes de octubre, ahora con una mirada hacia las universidades públicas en nuestro estado. Esa es la buena noticia que les tengo.